Okay, thanks. Doctora Stapper, podemos empezar. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión académica virtual de la línea cardiovascular. En nombre del equipo del Instituto de Cardiopatías Congénitas, sean todos muy bienvenidos. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia están autorizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta actividad está siendo grabada. En el chat pueden encontrar el sitio habilitado para la barra de participantes, donde pueden dejar sus preguntas y sus inquietudes y las iremos respondiendo en la medida que se desarrolle la charla, y algunas preguntas se harán en vivo al final de la conferencia. Hoy tenemos el honor de contar como moderadora a la doctora Tiscar Caballé Garrido, cardióloga pediatra de Valencia, España, con formación cardiológica y ecocardiográfica en el Sick Children's de Toronto, y es la actual directora del programa de formación avanzada en cardiología pediátrica no invasiva de la Universidad de McGill en Montreal. Tiene amplia experiencia en ecocardiografía fetal. Doctora Tiscar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Stapper. Quiero agradecer al comité organizador de las Grand Rounds por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Y quiero introducir a la doctora Hanna Peñagraca, que realizó un año de fellowship con nosotros en Montreal el año pasado. Hanna se distinguió por su entusiasmo, por su curiosidad científica, por sus ganas de trabajar y por su ética profesional, y tuvo una curva de aprendizaje súper exponencial, y tuvo un año con mucho éxito con nosotros. La echamos muchísimo de menos y yo estoy muy ansiosa de oír su presentación, que seguro que será maravillosa. Muchas gracias. Gracias. También tenemos al doctor Wadi Mawad de la parte de resonancia, que también nos ayudará en las dudas que surjan sobre la aplicación de este método en la patología que vamos a tratar. Hoy el tema que vamos a tratar es muy interesante, es el de la L-transposición de grandes arterias, con énfasis en el diagnóstico por imagen desde la vida fetal hasta el periodo postnatal, incluyendo también la edad adulta. Entonces, recordamos que nuestra ponente de hoy es la doctora Hanna Peña, médica y pediatra de la Fundación Universitaria Fuchs, pediatra de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, y quien recientemente terminó su fellow con la doctora Tiscar, el doctor Mawad y su equipo, y se unió a nuestro grupo de imágenes avanzadas en cardiología pediátrica. Bienvenida, doctora Hanna. Doctora Stapper, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A la doctora Tiscar y al doctor Mawad, es un honor que estén acá. Y bueno, yo creo que les agradezco también a poderme haber invitado y haber permitido haber hecho parte sobre todo de estos Grand Rounds. Y bueno, entonces no sé si empezamos. Entonces, hoy les voy a hablar de la L-transposición de grandes arterias. Este tema, además de ser bastante interesante, me permite mostrarles parte de mi entrenamiento que hice en la Universidad de McGill con todo el staff de imágenes cardíacas avanzadas. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre todo de todas las herramientas que tenemos a nivel de imágenes multimodales para poder hacer un diagnóstico acertado y para poder tomar decisiones en cuanto a la reparación de estos pacientes, y que nos puede hablar también de pronóstico. Lo vamos a hacer a través, sobre todo, de casos clínicos, porque con las cardiopatías, al ser tan complejas, creo que es mucho más práctico si lo hacemos a través de casos clínicos. Entonces, por eso vamos a hablar de cómo se define embriológicamente y morfológicamente. Vamos a ver cuáles son las variedades de presentación, las variedades anatómicas a través de los casos fetales. En cuanto a la historia natural y los aspectos clínicos, creo que vamos sobre todo a nombrar lo que es más pertinente para nosotros en cuanto a tomar decisiones de las imágenes. Y en el diagnóstico postnatal, pues vamos a hablar del uso y el objetivo que tiene el ecocardiograma y la resonancia cardíaca, sobre todo cuando tenemos casos difíciles
y necesitamos mucha más información. En cuanto, yo sé porque hay cardiólogos de adultos acá, entonces quería decirles que la charla está sobre todo enfocada en ecocardiografía fetal, en ecocardiografía transtorácica convencional, y la razón por la que nosotros no hablamos de strain o de 3D en LTGA es porque sí hay estudios en adultos, pero casi no hay estudios en niños, y digamos que esos datos no se pueden extrapolar para nosotros como cardiólogos pediatras. Pero sí se ha visto que el strain global sistólico está bastante disminuido en nuestros pacientes adultos con el ETGA, que además nos puede hablar de pronóstico que se asocia con ese pulmonar y como interferencia. Y existen estudios, pero es más a nivel de adultos y no de niños, entonces vamos a hablar de ecocardiograma transtorácico convencional. Entonces, para hablar un poco de historia, la D-transposición, que es mucho más común que la L-transposición, fue la primera que se describió en 1797. Mucho tiempo después se habló y se acuñó el término transposición de grandes arterias, que habla que la relación de las arterias están a través del septo, o sea, que está en una relación anormal cruzando el septo. Y fue Rokitansky solo en 1875, que era patólogo y que además desarrolló como la técnica de disección in situ. Él describió 2 niños, uno de 4 meses y 11 meses, donde él explicaba que la relación de las arterias era anormal, pero la circulación era totalmente fisiológica. Y mucho tiempo después ya fue Van Brack que nombró las aberraciones que hay a nivel del tronco, que dependiendo de las malposiciones de las arterias, podían tener varios tipos de cardiopatías. Entre ellos está la doble salida del ventrículo derecho, la doble salida del ventrículo izquierdo, la LTGA y la LTGA. Entonces, para hablar de cuál es la definición de LTGA, este es un corazón normal que nos muestra las conexiones normales, y este es un corazón que está en dextrocardia, pero igual la fisiología es la misma. Entonces lo que nosotros vemos es que se define como una discordancia auriculoventricular. Eso quiere decir que estas venas sistémicas que traen sangre desoxigenada conectan a través de una válvula mitral, porque la válvula siempre va con el ventrículo, y el ventrículo izquierdo, que morfológicamente está mal posicionado porque está al lado derecho, y se conecta con una arteria pulmonar. Finalmente la sangre ya con oxígeno entra al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, se conecta con una válvula tricúspide y lo hace derecho, que es anterior. Bueno, entonces finalmente sí, tiene una discordancia que es a nivel de la aurícula del ventrículo y del ventrículo con la arteria, pero finalmente la circulación llega donde debe llegar y es totalmente normal, por eso se llama corregida. Y hay otra cosa importante, es que deberíamos adicionarle que además de la doble discordancia que tiene, las otras 2 características que marcan mucho en esta patología, sobre todo, son las alteraciones en las arterias coronarias, que son muy variables, y sobre todo la alteración de la conducción eléctrica. En cuanto a la epidemiología, es muy rara, ni siquiera es el 1% de las cardiopatías congénitas, por eso es tan difícil encontrar ensayos con un número grande de pacientes. Se presenta mucho menos que la DTGA, no hay diferencia entre los 2 géneros, y en cuanto a su etiología no se ha visto que ningún factor ambiental o genético influya sobre todo en la patogénesis. Entonces, usualmente estos niños son niños que tienen cariotipos que son normales. Ahora, yo creo que lo que marca la pauta en la LTGA son las anomalías cardíacas, que son altísimas, son del 90%, y eso hace que nosotros tengamos pacientes asintomáticos o no. Entonces, ¿qué es importante sobre todo? Es el momento en que se diagnostica esa patología, ¿sí? ¿Qué tipo de anomalías tiene? Si son leves, moderadas o severas. Esas anomalías finalmente me van a hablar qué tipo de reparo va a requerir ese paciente, qué tipo de imágenes vamos a necesitar con estos pacientes, y además el pronóstico. Entonces, sus tipos de presentación es muy raro que sea de forma aislada, solo el 10% es muy bajo. Y una cosa es tener una LTGA con situs solitus, y es una entidad totalmente tener una LTGA con situs inverso. Bueno,
y eso lo vamos a nombrar y a especificar por qué. La sobrevida es muy alta, a los 5 años más o menos entre el 70 y 92%, y a los 10 años del 64 al 91%, pero a pesar de esto, a pesar digamos, de los esfuerzos por hacer que ese ventrículo sea sistémico o no sea sistémico, va a tender casi siempre a fallar. Entonces hay que saber qué es normal y qué es la relación de las arterias normales, porque no solo tenemos la doble discordancia, sino que la posición de esas arterias es tener a través del septo la arteria pulmonar, la válvula pulmonar anterior izquierda y la aorta posterior y derecha, ¿sí? Entonces, si hablamos de L o de TGA, eso quiere decir que siempre la aorta va a estar en una posición anterior a normal, pero la L quiere decir Leo a la izquierda y la DTGA pues dice que es a la derecha. Bueno, entonces, el hecho de que yo tenga esta anormalidad se viene acompañada de otros cambios anatómicos, y es que a nivel del septum interauricular y el septum interventricular haya un mal alineamiento. Eso hace que esta arteria pulmonar, que tiene una conexión tiene una conexión fibrosa a nivel de la válvula mitral y de la pulmonar, que claramente no es normal, esté acuñada sobre todo en el septum interauricular. Esto finalmente hace que el sistema de conducción sea normal y que a nivel ventricular también hayan cambios de la posición de los ventrículos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y es que el hecho de que mi ventrículo derecho esté conectado con la aorta, este ventrículo tripartito no tiene la geometría adecuada para poder sostener ni presión ni volumen sistémico. Entonces, ese es el problema, que con el tiempo va a ir realizando disfunción, además va a ser fibrosis, y como el patrón coronario también está normal, que ahorita les voy a explicar exactamente cómo es, eso hace que haya una sola arteria irrigando ese ventrículo sistémico. Y con el tiempo, a pasar, pues son ventrículos que son mucho más vulnerables a hacer isquemia y pues hacer mucha más fibrosis como tal. En cuanto al mecanismo biológico, hay dos mecanismos que son bastante importantes. Entonces, recordarles que el plegamiento, el giro de esa asa cardíaca, que tiene 5 componentes que finalmente son los que se encargan de que el ventrículo y las aurículas estén en su posición normal, es porque entre el día 23 y más o menos hasta el 28, que eso es como tercera semana de gestación, esa asa cardíaca gira hacia la derecha, y eso es lo que hace que tengamos no se hace a la derecha normal, sino que se hace a la izquierda. Y además, el septum fonotruncal, que finalmente es el que me divide la aorta y la arteria pulmonar, tiene un giro que es en espiral. Y ese giro usualmente lo que hace es que la arteria pulmonar como que abrace a la aorta y tenga su posición anterior izquierda y la aorta posterior derecha. Entonces, en este caso, este giro no se da, y además en el tracto de salida hay como un proceso de remodelación que es anormal. Entonces, eso hace que los dos vasos sean paralelos. Finalmente, todos estos cambios hacen que la relación ventricular sea anormal. ¿Qué tan anormal puede ser? Puede ser hasta tener un ventrículo superior inferior, hasta algo mucho más severo que es criss-cross. Bueno, en cuanto al patrón coronario invertido, lo que pasa es que como la aorta es anterior, los senos coronarios de donde nacen las coronarias son posteriores, y eso hace que el derecho sea anatómicamente izquierdo, ¿sí? Y la coronaria que sale del seno izquierdo, pues es anatómicamente derecho. Entonces, ese ventrículo sistémico no tiene circunfleja y descendente anterior, sino que tiene solo una, que sería como la coronaria derecha. Y finalmente, pues las anormalidades de la válvula B, que vamos a explicarlas ahorita. ¿Qué pasa en cuanto al ritmo? Que eso es otra característica muy importante de la LTH, y es que el nodo sinusal está donde debe estar, en parte superior, en relación con la vena cava superior, pero el nodo auriculoventricular generalmente es muy anterior, y al ser tan anterior en la patología, hace que él no tenga como un contacto adecuado con la parte posterior del septo. Entonces, sobre todo la LTGA in situ solidus, hago la aclaración, generalmente tienen doble nodo. Ese doble nodo está en esa continuidad mitral pulmonar, más o menos cerca o como debajo de la auriculilla derecha, y no solo eso, sino que al entrar en el septum lo hace de manera anterior, y al bifurcarse en el haz de His generalmente es invertido y está enlongado. Entonces, eso tiene
implicaciones clínicas muy importantes es que a nivel prenatal uno puede ver bloqueos auriculoventriculares completos en más del 20% de estos fetos en el tercer trimestre. Entonces podemos ver bradicardias o bloqueos que son a veces intermitentes o son sostenidos, y por la conducción dual a veces pueden tener taquicardia. Y a nivel postnatal, las implicaciones de esto es que 1 de cada 10 niños tiene bloqueo auriculoventricular completo, y además tienen el riesgo de tener bloqueos espontáneos, no son intermitentes, anual, ese riesgo es del 2% anual. Entonces, eso es bastante importante, y además hacen taquiarritmias por entrada o pueden tener síndrome de preexcitación. En los adultos lo que uno ve es que son mucho más propensos a hacer arritmias auriculares y taquicardias también supraventriculares. Entonces, eso es algo significativo, porque tener estas alteraciones a nivel coronario y a nivel eléctrico, finalmente es un corazón que hace mucho más isquemia, hace mucho más fibrosis con el tiempo. En cuanto a las malformaciones asociadas, esto es lo que marca, digamos, el camino y el pronóstico de estos niños. Entonces, más del 80% tienen una CIB, casi todos tienen CIB. Puede estar en cualquier parte del septo, pero usualmente están a nivel perimembranoso. Otra característica de las más comunes es la obstrucción del tracto de salida pulmonar, que está entre el 30 al 60%. Usualmente cuando yo tengo obstrucción del tracto es porque tengo una CIB que es muy amplia. Pero a este nivel de la salida se ve que no es tanto valvular, sino que es mucho más subvalvular. Y eso puede estar dado, bueno, si es a nivel valvular generalmente son válvulas que son displásicas, y si es a nivel subvalvular es porque hay tejido accesorio o hay haces musculares que están atravesando esa zona. Y las anormalidades de la válvula tricuspidia, que son del 20 al 53%, la más importante, que sabemos que es tener una válvula tipo Epstein, pero también se ve asociada a displasia de la válvula tricuspidia. Una de las características es que tener alteraciones del situs, tener mesocardia o extracardia más o menos en el 25%, que eso es alto, cambia totalmente el pronóstico de la LTGA, que vamos a ver más adelante. Las anormalidades coronarias, que ya las vimos en un 45%, tener hipoplasia ventricular, las alteraciones del ritmo, y la anormalidad de la válvula mitral y el arco aórtico son del 10%, no es tan alto. En cuanto a la válvula mitral, puede ser displásica, pueden tener straddling. Straddling de la válvula quiere decir que el aparato subvalvular, las cuerdas tendinosas pueden, los músculos papilares pueden comunicarse o unirse en el lado contralateral, en el ventrículo contralateral. Eso es straddling y usualmente puede suceder en las dos válvulas. Es menos común una LTGA que tenga heterotaxia o atresia de la válvula auriculoventricular o pulmonar, pero usualmente cuando eso sucede, pues son LTGAs que son muy complejas. Entonces, para poder hablar del diagnóstico por ecocardiografía fetal, hay cosas bastante importantes, y es que no es fácil hacerlo, es muy fácil como confundirse con DTGA. Muchas veces la sospecha diagnóstica a nivel fetal son como 3 escenarios. Entonces, o tenemos una bradicardia que es persistente en ese feto, o es un feto que tiene un bloqueo auriculoventricular completo, o es un feto que podemos encontrar que tiene hidrops. Entonces, ese hidrops puede ser a causa de falla cardíaca asociada también a insuficiencia tricuspidia. Entonces, yo creo que siempre hay que sospecharla. En cuanto a esa evaluación, como todas las evaluaciones que hacemos, tiene que iniciar desde el situs, de forma segmentaria, se deben hacer imágenes en 2D, en color. A nivel fetal lo que hacemos es Doppler pulsado, que se hace en todas las válvulas. Se puede medir igual función con MODEM o índice de Tate, y bueno, hay técnicas mucho más avanzadas que es STIC, bueno, en 4D, que digamos que tiene indicaciones se hacen sweeps en todas las vistas como tal, y se hacen sweeps, no imágenes quietas, porque se necesita ver muy bien la relación pues de las estructuras como tal. Entonces, ¿qué es el situs? Hay que primero saber cuáles son los órganos, cuál es la organización normal en el abdomen y en el corazón. Entonces, saber qué órganos son izquierdos, que está la aorta y el estómago, y qué órganos están derechos, que es la vena cava inferior y el hígado. Entonces, ¿qué se hace? Se pone la cabeza del feto al lado derecho, se hace un giro de 90 grados, y lo que empezamos a ver,
90 grados que hace que yo tenga de una imagen sagital a una imagen transversal. Esta es la aorta descendente que la estamos siguiendo. Aquí estamos viendo estómago, aorta, corazón hacia la izquierda. Entonces es un corazón que está en levocardia, ¿sí? Este es el hígado al lado derecho. Y cuando llegamos a esta parte transversal, entonces el primer vistazo pues es ver que en este caso no está aumentado, que el nivel fetal mayor de 0.35 es cardiomegalia, y ver sobre todo el ángulo en el que se encuentra el corazón. Entonces yo marco una línea desde el cuerpo vertebral hasta la parte anterior del tórax, y más o menos el eje del corazón debe estar a 45 grados. Entonces, lo más importante es el situs iniciando. Luego tenemos un 4 cámaras, que el 4 cámaras nos da toda la información que nosotros queramos. Entonces tenemos que, pero bueno, esto está invertido, pero bueno, tenemos que ver la morfología ventricular y saber diferenciar qué es derecho y qué es izquierdo. Entonces en su parte interna nosotros sabemos que el ventrículo derecho es mucho más redondo, tiene la banda moderadora, el ventrículo izquierdo es mucho más elongado, y además cada válvula va con su ventrículo, ¿no? Porque embriológicamente parte del proceso también es de laminación del ventrículo. Entonces vemos que esa válvula tricuspide, ¿dónde está posicionada? Es mucho más apical, quiere decir más cerca al ápice, y la válvula mitral pues es mucho más, es basal. Tenemos que ver dónde está la aorta, cómo están las aurículas, cómo está el foramen como tal. Esta relación entre la válvula tricuspidia, que se ve un poquito más bajita, es porque la septal, la inserción de la septal hace que uno la vea igual un poco más apical. Entonces se llama offset de las válvulas AB. Nos permite ver el alineamiento de los dos septos, y obviamente pues tenemos que ir viendo cuáles son las malformaciones que están asociadas. Entonces, esta es una forma de enseñarles cómo es un corazón normal fetal: aorta a la izquierda, aurícula derecha, relacionada con un ventrículo derecho. Si lo vemos en movimiento, vemos el offset de las válvulas AB, que es una válvula tricuspidia, y además también tenemos que ver cuáles son las conexiones de esos músculos y ese aparato subvalvular, que ustedes ven que al lado derecho es mucho más hacia el septum, y al lado izquierdo, que lo estamos viendo acá, es mucho más hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo y no hacia el septum. Entonces, esto es un ventrículo, esto es una aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo normalmente conectado. Entonces, esta es la imagen de nuestro primer caso, y se les va a mostrar de forma que se pueda entender. Entonces, aurícula izquierda con venas pulmonares, aorta a la izquierda, ¿sí? Esta es la aurícula izquierda. ¿Cuál es la forma para que es como las venas cava superiores pueden tener una vena cava superior izquierda persistente? Entonces, el que nos da la pauta de cuál es la aurícula derecha es la vena cava inferior. Entonces, debemos confirmar si se conecta una vena cava inferior acá, en un eje longitudinal, para poder decir si es una aurícula derecha. Entonces, en este caso nos vamos a basar en las venas pulmonares en la aorta. Entonces, esta es la aurícula izquierda. Si ustedes se dan cuenta, es un ventrículo que está muy engrosado, que tiene una banda moderadora, es un ventrículo derecho. Esta es la aurícula derecha, y el ventrículo izquierdo, que están pues invertidos. Y además, lo que nosotros vemos acá es que tiene una gran CIV, una gran comunicación entre los dos ventrículos. Y las válvulas, que las tenemos que ver, es difícil. En este caso no fue muy claro si esa válvula era Epstein o no, pero lo que sí llamaba la atención es que era una mitral que tenía unas conexiones en toda la cresta del septum. Entonces había como una sospecha diagnóstica si tenía straddling de la válvula mitral o no. Esta es la unión normal que les expliqué de las cuerdas tendinosas del aparato subvalvular. Y lo que hace que sea en ventrículo, o estos ventrículos discordantes, es que haya una posibilidad de que esas uniones puedan contribuir a la obstrucción del tracto de salida. En cuanto a las 4 cámaras con color y el Doppler que nosotros vamos a realizar, entonces tenemos que ver el funcionamiento de esas válvulas AB. Obviamente tiene insuficiencia tricuspidia, aquí no es muy claro, pero este paciente no lo tenía. Y lo que sí quería llamar la atención es que a nivel fetal, el hecho de que la circulación no sea en serie, sino que sea en paralelo, muchas veces las presiones se igualan. Entonces, una vez a nivel fetal puede haber insuficiencias que no son tan grandes, pero a nivel postnatal realmente son significativas. Entonces, digamos que ahí puede haber como una diferencia en cuanto a los datos. ¿Y qué hay que hacer? Sobre todo como las alteraciones cardíacas, de conducción son tan altas. Entonces, tenemos que hacer un doble, por ejemplo, ver el tracto de salida y la válvula B, y medir el PR y saber que no está prolongado, y obviamente pues la frecuencia cardíaca.
lo que les quiero hacer énfasis en esto es que a pesar de que yo tenga vasos lado a lado, siempre tengo que confirmar si la aorta es izquierda o es derecha para poder hablar de TGA o LTGA, porque este es un error bastante grande. Yo creo que este es uno de las vistas aparte de 4 cámaras, porque muchas veces cuando no tienen defectos, uno lo ve y piensa que es totalmente normal. Esto puede ayudar bastante y es que, ¿qué es normal? Normal es tener una cava derecha, luego sigue la aorta, ¿sí?, que es posterior y derecha, y luego sigue la arteria pulmonar, que es anterior izquierda. Esa es la posición normal de los vasos, y si ustedes se dan cuenta, es más bien lineal. En cambio, en DTGA, como la aorta está al lado derecho, se ve mucho más amontonado, como apilado. Y vemos aquí en el DTGA que no esté amontonado, es un poquito más lineal, sino que yo encuentro la arteria pulmonar como entre la mitad, entre la vena cava superior y la aorta. Entonces, esto es el mismo paciente, que aquí es muy claro que esta es la vena cava superior, estas son las ramas pulmonares, que es un vaso que está posterior, y esta, perdón, es la aorta. Uy, está al inicio. Aquí, esta es la pulmonar, la aorta y la vena cava. Entonces ahí vemos la posición de 3 vasos. En el eje corto, que hay que confirmar cuál es el ventrículo anterior, cuál es el ventrículo posterior, para eso tengo que saber dónde está la columna, y además confirmar el número de valvas, perdón. Entonces la válvula mitral, que solo tiene anterior y posterior, la vemos en una posición anterior, quiere decir que es un ventrículo que está morfológicamente en la posición adecuada, y el posterior vemos que son 3 valvas, que es la válvula tricuspide. Eso nos ayuda también en el eje corto. Y en este eje, que es más longitudinal y sagital, que realmente yo puedo ver con una diferencia de 20 grados el ductus y el arco aórtico, lo que quiero mostrar acá es que es muy claro que este es el arco transverso. Aquí hay una disminución bien importante del diámetro del istmo, es un paciente que tiene una coartación de aorta, y esto es el ductus. Entonces hay que ver en color que tengan la misma dirección del flujo. Cuando hay flujo retrógrado a través del ductus, usualmente es que hay alteración, obstrucción o atresia pulmonar como tal o algún tipo. Entonces, este es el primer caso, y de hecho yo creo que es el caso que nos lleva de la mano con todas las imágenes cardiovasculares, y es que fue una mamá de 40 años que llegó por una sospecha de una cardiopatía congénita, y que además tenía una amniocentesis que era normal. Tenía 21 semanas, era su segundo embarazo, el paciente estaba podálico, la placenta era posterior, y aquí entonces vemos, ese es el primer clip que vimos, que es la aurícula derecha conectada al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda conectada al ventrículo derecho, y no muy claro el Epstein como tal, y el estrado en que nosotros estábamos dudando de esa válvula mitral. Aquí vemos 3 vasos, donde les muestro otra vez cómo la relación de este vaso, que es la aorta siempre anterior izquierda, la pulmonar posterior y derecha, y la cava, que es derecha. Entonces aquí vemos también este color que ustedes ven azul, es el ductus, que es normal, quiere decir con un flujo normal, que seguramente no tenía ningún tipo de obstrucción. Estos son 4 cámaras funcionales con color. Aquí vemos con color los 2 vasos que están lado a lado y parte del flujo de la CIB. Y este, que es bastante importante, es una vista de 4 cámaras que es lateral, y aquí llama la atención algo y lo va a parar, y es que esta es la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, que ustedes se dan cuenta que no es totalmente libre, que hay algo engrosado, y cuando uno la mueve, es una válvula que está totalmente anormal. Entonces había una sospecha de que tuviera tejido a nivel de región subvalvular, y que además tuviera estenosis de la válvula pulmonar. Pero con color, este paciente, el Doppler, usualmente en fetal, el Doppler pulsado, las velocidades a nivel de las válvulas semilunares, si son menores de 100, pues no tiene estenosis como tal, entonces no pudimos confirmar que tuviera una estenosis. En el eje corto, pues vemos el ventrículo izquierdo anterior con sus 2 valvas, y posterior, porque esta es la columna, que está al derecho, entonces inversión ventricular. Y a nivel del arco, vemos acá que el ductus y el arco tienen flujo normal, entonces no tenía ningún tipo de alteración. Entonces este niño lo vimos a las 32 semanas, finalmente tenía, digamos, el diagnóstico usual de la transposición, que es con una CIB amplia,
con una sospecha, digamos, de obstrucción del tracto de salida, con sospecha de el estradiol de la válvula mitral y aparentemente con unos ventrículos bien balanceados, pero no era muy común. Ese es un estudio que les quiero hablar, que en los fetos como tal uno puede encontrar también hay un estudio de 30 casos que está en un journal de ginecobstetricia, de ecocardiografía, pero se hizo a nivel de cardiología pediátrica, entonces se trató de comparar qué impacto tenía tener el diagnóstico prenatal versus el diagnóstico postnatal en niños con LTGA, y el objetivo sobre todo y el resultado era ver cuál era la sobrevida sin intervención. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos tomaron los niños, excluyeron los niños con LTGAs complejas, sino como las más comunes. El promedio del diagnóstico se hizo más o menos hasta la semana 20 y se hizo un seguimiento a nivel prenatal y postnatal de 36 meses. Entonces, de estos niños, ¿a quién no se le hizo intervención? De los prenatales, finalmente fueron 5, de los 39 postnatales se perdieron 13 niños en el camino, entonces solo a 5 no se les hizo intervención. La cirugía se las voy a explicar, pero digamos que hubo doble switch y la mitad de los otros pacientes con reparo fisiológico, y hubo mucho más doble switch o reparo anatómico a nivel de los niños postnatales. ¿Qué se dieron cuenta también en este estudio? Que como ellos solo tuvieron los niños, digamos que con las LTGAs comunes, midieron todos los anillos de las válvulas y tuvieron los Z-score. Y se dieron cuenta que a través del tiempo de su seguimiento fetal no avanzaron, no hubo una atresia. Entonces, digamos que esta patología a nivel fetal no es que tenga un cambio hemodinámico grande o un avance durante el feto. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que no hubo, o sea, hubo una diferencia relativa, digámoslo así, que estuvieron libres de procedimiento los niños que tuvieron diagnóstico prenatal, pero solo a los 6 meses, y que a pesar de que tengan diagnóstico pre o postnatal, realmente en la sobrevida o en la supervivencia no hay una mayor diferencia, que sí me parece importante este estudio como recalcar, y es que el hecho de que un paciente con LTGA tenga un riesgo del 70%, que es alto, de tener intervención en los primeros 3 años, es importante o sería beneficioso sobre todo hacer un diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para que el equipo médico esté totalmente, digamos que, sincronizado para decidir qué se va a hacer, para poder tener un asesoramiento mejor de los padres y hablarles un poco de pronóstico. En cuanto al diagnóstico postnatal y el reparo quirúrgico, entonces, ¿qué nos interesa de la historia natural? Nos interesa cómo nosotros podemos sospechar, sobre todo con la LTGA, cuando estos son usualmente asintomáticos y no tienen anomalías cardíacas severas. Entonces, en la radiografía, lo que podemos, obviamente siempre tenemos que confirmar que el situs sea solitus. Puede ser un niño que tenga cardiomegalia y como la aorta es mucho más anterior, pues se puede ver una prominencia de la aorta en el borde superior izquierdo. Y en el electro, como lo que pasa es que el septum se despolariza de manera invertida, entonces hay un patrón que es característico, y es que nosotros podemos ver que hay ondas Q, sobre todo en las precordiales derechas o más anteriores, y ausencia de ondas Q en las laterales o en las izquierdas. Entonces, con esto podríamos sospecharlo. ¿Por qué? Porque si son asintomáticos los dos, ya sea al nacer o si los diagnosticamos tardíamente, igual estos pacientes siempre van a necesitar un ecocardiograma, un electro, un estudio Holter, y usualmente si este niño y en cuanto a los adultos, cuando los encontramos que son tardíos, los podemos, o son adultos que tienen alteraciones del ritmo, bloqueos, tienen disfunción ventricular o falla cardíaca. Pero sí me parece importante que cuando son adultos, si tienen anomalías cardíacas que son significativas, hasta 2/3 de ese grupo de pacientes a los 45 años tienen falla cardíaca. Y si igual las lesiones son leves, 1/4 de ese grupo va a tener disfunción. Entonces, bueno, en cuanto a la ecografía transtorácica, igual que la fetal, un análisis segmentario, podemos utilizar 2D, Doppler, tisular, color, tenemos que describir todas las características anatómicas y las relaciones entre vasos, arterias, válvulas, funcionamiento, para definir el reparo quirúrgico y anatómico. Entonces, este niño es el mismo niño que nosotros vimos a las 21
21 semanas a las 32 semanas, y este es el primer ecocardiograma que se le realiza al nacer. Entonces, ¿qué nos llama la atención de este apical, o de esta vista apical en 4 cámaras? Y es que esta válvula tricúspide, que está al lado izquierdo, es un poco anormal, podría ser un poco más extenoide. Esos ventrículos, aunque uno los ve ahí como el mal alineamiento del septo interauricular, del septo interventricular es tan marcado, no sabemos si además tienen el volumen adecuado. De las dos válvulas, tanto a nivel mitral y a nivel tricuspidio, tenían varias uniones en la cresta del septo, que eso también lo habíamos visto en el fetal. Y aquí, a nivel del tracto de salida, que se los voy a mostrar mejor en el que sigue, se vio que esa válvula pulmonar, esta válvula pulmonar, además es displásica, tenía un tejido que estaba a nivel subvalvular. Entonces, este niño se hizo diagnóstico de una estenosis subvalvular y valvular con un gradiente de 119 y unos ventrículos que no estábamos muy seguros. Este es un eje corto muy bonito, que además nos deja ver cuál es la relación de las arterias. Entonces, si ustedes ven acá, lo voy a dejar muy bien, lo muevo acá mejor, que esta es la aorta que es anterior izquierda y la pulmonar posterior y derecha, y las ramas se veían de buen tamaño, de hecho podían ser un poquito dilatadas, y este es el tejido que se había hablado que tenía obstrucción. Entonces este es el diagnóstico que ya vemos. Entonces, ¿qué opciones tienen estos niños o qué manejo quirúrgico podría tener un niño con LTGA? Es la decisión a nivel de cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular es bastante desafiante. Porque bueno, el que es univentricular, que es un niño que tenga una LTGA, que esté con heterotaxia, con ventrículo único, bueno, es mucho más fácil decir, bueno, este es un camino que es univentricular. Pero a decidir si se le va a hacer un reparo fisiológico o reparo anatómico, antes de explicarles por qué, les voy a decir que es un reparo fisiológico, es dejar que el ventrículo derecho sostenga la circulación sistémica, o sea, esté conectado a la aorta como tal, pero se repara lesiones intracardíacas. Entonces, por ejemplo, cerrar la CIB, o si tiene obstrucción, entonces yo puedo utilizar un conducto del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar, ¿sí? Pero el ventrículo derecho sigue siendo el sistémico. Se ha visto que en mayores de 18 años les pueden hacer recambios de la válvula tricuspidia, pero estos pacientes tienen un mal pronóstico, sobre todo si tienen fracción de eyección menos del 40% antes del procedimiento. Entonces, este es el reparo convencional fisiológico. ¿Y cuál es el anatómico? Entonces, el anatómico yo tengo dos opciones. Y finalmente es hacer que ese ventrículo izquierdo, que es sistémico, mantenga esa circulación sistémica. Entonces, depende de varias cosas, de cómo es la CIB y cómo es el tracto de salida pulmonar. Eso es lo que me marca la pauta de qué reparo voy a utilizar. Entonces, si yo tengo una CIB muy grande, entonces el proceso de quirúrgico es mucho más complejo. Entonces, si tengo una CIB muy grande y quiero proteger mi circulación pulmonar, muchas veces estos niños van a banding pulmonar, o la segunda opción del banding es preparar ese ventrículo para poder hacer un switch, pero para que eso suceda yo necesito tener dos ventrículos de buen tamaño, y entonces la opción es hacer doble switch, que es a nivel atrial y a nivel arterial. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es que por una cirugía que se llama senomustar, dependiendo del que se vaya a utilizar, se redirige el flujo de las aurículas, de la vena cava superior y la vena cava inferior hacia el ventrículo derecho, y de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Y lo que tengo que hacer es sección de las arterias, hacer translocación y además poner los botones de las coronarias. Entonces, finalmente yo hago que mi ventrículo izquierdo sea sistémico. Y el Semi-Rastelli, lo que pasa es que o yo tengo una obstrucción muy severa a nivel pulmonar y yo no puedo hacer un switch arterial, entonces mi opción es, bueno, voy a como redirigir la sangre a nivel atrial y además le pongo un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y cierro la CIB para que ese ventrículo esté conectado con la aorta. Entonces, si se dan cuenta, es bastante complicado. Este es un cuadro que es lo mismo que les expliqué, pero en un diagrama de flujo que está en las guías de la JAS 2016, pero es lo mismo que les expliqué, no me voy a detener acá. Entonces, ¿qué es importante a largo plazo? ¿Esto qué implica? Entonces, el reparo fisiológico convencional tiene una mortalidad que es baja, pero el pronóstico es muy pobre. ¿Y por qué? Porque se relaciona sobre todo con el reemplazo de la válvula, con la disfunción del ventrículo, el bloqueo, tener estenosis. Entonces, finalmente son pacientes que tienen bloqueo de compromiso y disfunción, como lo hacen los dos. Y en cuanto al anatómico, la mortalidad,
puede ser un poco más alta que el sistémico. Hay una serie que dice que a 15 años tienen menos mortalidad, tienen menos insuficiencia y que además tienen menos reoperación o arritmias. Pero las complicaciones igual, el bloqueo, las arritmias arteriales, la disfunción del ventrículo izquierdo, muchas veces la disfunción del ventrículo izquierdo postoperatorio se asocia, si son pacientes que se le hacen correcciones muy tardías, a la insuficiencia neoaórtica y a la dependencia del marcapaso. Entonces, ¿qué otra herramienta poderosa nosotros podemos utilizar en el caso 1 sobre todo? Porque teníamos que responder una pregunta. Entonces, la resonancia en pediatría o en adultos también se debe solicitar con la idea de responder una pregunta, ¿sí? Y que no lo puedo hacer a través del ecocardiograma o cualquier otro estudio. Entonces, ¿qué ventajas tiene la resonancia? Entonces, la resonancia, aparte de ser el gold estándar para nosotros valorar el ventrículo derecho, tiene una mayor resolución espacial, es mucho más exacta y además esos datos se pueden reproducir, ¿sí? Ahora, que digamos es un reto sobre todo a nivel de pediatría, porque estos niños lo que vamos a hacer es, necesitamos que estén en apnea, ¿sí? Para tomar las imágenes a través de todo el ciclo cardíaco. Entonces usualmente son niños que están anestesiados, que no colaboran cuando son niños pequeños, por eso se anestesian. Esperamos que más de 7 años podrían ayudar como tal. Y a pesar de que tenemos en la práctica clínica muchos protocolos, a nosotros en pediatría nos sirve mucho y nos basamos mucho en cines también. Entonces, ¿cómo nos sirve la resonancia a nivel de planeamiento? En este caso, teníamos la duda anatómica, ¿sí? Y decir, hombre, este niño sí le podemos hacer doble switch o no, tiene ventrículos buenos, no tiene obstrucción, tiene estralio, no tiene estralio, entonces podemos ver o cuáles son los objetivos, podemos medir la función, la insuficiencia de tricuspida, evaluar la masa, el volumen y la fibrosis, sobre todo cuando vamos a hacer un doble switch. Después de la cirugía, la resonancia nos puede ayudar tanto para las lesiones intracardíacas como para las secuelas como tal. Entonces, mirar esa disfunción de ese ventrículo izquierdo, ver obstrucción o fugas a nivel de esos conductos interatriales o conductos que son de ventrículo a ramas pulmonares, o sobre todo la insuficiencia valvular neoaórtica, que es una de las complicaciones del doble switch. Y en el seguimiento igual, tanto para función como para insuficiencia tricuspida. Entonces, ¿qué secuencias nosotros tenemos disponibles? Tenemos varias secuencias a nivel clínico. Una es una secuencia pulsada, que son los cines para evaluar anatomía, que eso nos ayuda sobre todo pues, a ver toda la anatomía patológica. Otras de gradiente, perdón, que nos deja evaluar tanto la anatomía como la función. De salida, y obviamente pues, la evaluación volumétrica, las de flujos de contraste de flujo, phase contrast, que finalmente lo que nos ayuda a ver es qué magnitud, si tenemos, se pueden estimar tanto insuficiencias como estenosis, qué magnitud tienen los cortocircuitos a nivel intra o extracardíaco, y los podemos calcular. La otra pues es la angiografía y 3D, que nos permite a través del medio contraste ver la relación topográfica de toda esa anatomía patológica, vamos así, y podemos pensar en 3D sobre todo para ver los orígenes de las arterias coronarias. Y la caracterización tisular que tenemos a la mano, o hacer perfusión, o hacer realce tardío o mapeo, que nos permite ver igual cicatrices o fibrosis, y el mapeo, bueno, que han venido creciendo sus aplicaciones, pero casi siempre en T1 inicialmente se hizo para fibrosis difusa, hace, digamos que un diagnóstico mucho más preciso de ese miocardio, y en T2 sobre todo para edema, por eso ha venido cambiando. Entonces, esta es la resonancia de este niño, que la voy a hacer un poco más lenta. Entonces, vemos acá que está el cuerpo vertebral, es un niño que está en levocardia, vemos la aorta, vemos las ramas pulmonares, la cava entrando, y vemos la relación de estos vasos. Entonces, una válvula pulmonar que al verla en movimiento era anormal, por acá, y unas ramas que aparentemente tenían buen tamaño, estaban un poco dilatadas, una aorta que es anterior, y empezamos a ir hacia el ventrículo, y aquí vemos esa CIB que era bastante grande, cuál es la relación con los vasos, y aquí vemos, perdón, les quiero decir una cosa que es importante, y es que obviamente a nivel de las aurículas
hay que ver las auriculillas para ver cuál es izquierda y cuál es derecha. Entonces, izquierda mucho más elongada, derecha que no la vemos aquí también, pero eso hace que sea una aurícula morfológicamente derecha. Entonces, ahí vemos cuál es la relación auriculoventricular, que es totalmente anormal. Entonces, vemos que la aurícula, esta que es izquierda, está conectada con este ventrículo derecho y esta que es derecha conectada al ventrículo izquierdo. Y aquí, en el eje corto, lo que vemos es finalmente que la volumetría de ese niño era normal, que la función era normal y que realmente cuando vemos la CIB, voy a pasar ahí, no había unas conexiones totalmente anormales, estaban más bien cada una con su ventrículo, sí en la cresta, pero no haciendo estar como tal. Entonces es un niño que finalmente fue llevado a doble switch. Este es el ecocardiograma en posterior a la cirugía. Entonces, ¿qué podemos ver? Cierre de la CIB, finalmente sí se vio que esa válvula era un poco extenoide. Este es un apical invertido, entonces lo que vemos es cuál es la dirección del flujo de esa vena cava inferior y la vena cava superior a través del septum auricular que se dirige, acá, hacia ese ventrículo derecho. Entonces ese es el eco posterior. Aquí, en un subcostal eje largo, lo vemos un poco mejor con color, y es que esta es la aurícula derecha unida al ventrículo izquierdo, y lo voy a parar acá. Esta es la neoaorta, ven que no está llenando las ramas pulmonares, y estas son las ramas pulmonares que son posteriores. Entonces, finalmente, este paciente tenía una insuficiencia mitral que era moderada, una neoaorta sin insuficiencia, sin aceleración, pero lo que sí se alcanzaba a ver era algo de aceleración a este nivel de la vena cava inferior de su cirugía de Senin, pero no tiene ningún tipo de obstrucción. Este es un caso que gracias al doctor Wadi Mawad me lo compartió, que es muy bonito, y son unos gemelos que son idénticos masculinos, nacidos a las 36 semanas, no tenían ningún tipo de diagnóstico prenatal, fueron sanos al nacer, pero en el primer día empezaron a hacer síndrome de dificultad respiratoria. Entonces les hicieron una radiografía y, oh sorpresa, el gemelo A tenía levocardia y algo de corazón grande, pues, y en el gemelo B todo está al revés, entonces ven que el hígado está a la izquierda y el corazón está a la derecha, estaba en dextrocardia. La resonancia confirmó los hallazgos, entonces lo primero es este gemelo que está en levocardia, ver que el hígado está a la derecha, esto es izquierdo y esto es derecho, y empezamos a ver la resonancia, aorta a la izquierda, cava a la derecha, y cuando vamos hacia el corazón, auriculilla derecha, auriculilla izquierda, y tenemos que ver cuál era la característica de esos ventrículos. Entonces, una aurícula con auriculilla izquierda estaba conectado a este ventrículo que tenía banda moderadora, y este es el ventrículo izquierdo. Entonces tenía una LTGA, pero aparentemente sin CIB. Y si seguimos hacia los vasos, disposición de los vasos, aorta izquierda anterior y válvula pulmonar posterior derecha, perdón. Y aquí vemos todo igual, pero en espejo. Entonces está la izquierda del hígado, un corazón que está al lado con el ápice hacia la derecha y una conexión anormal de aurículo ventricular, que lo vemos acá, y la relación anormal del vaso. Entonces eran dos gemelos, que aquí lo vemos en los otros, en 4 cámaras que se ve un poco más claro, imagen en espejo con discordancia, doble discordancia, y acá, que pues, lo tenemos que llamar tracto de salida o 3 cámaras, vemos que esta aurícula derecha con la vena cava superior estaba conectada con el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar, al igual que el gemelo en espejo. Y a nivel del eje corto, igual, ventrículo anterior y posterior que estaban invertidos, y esta relación de la válvula ventrículo-espía, el ventrículo derecho y la aorta, totalmente anormal. ¿Qué pasó con estos gemelos? Finalmente ellos tuvieron muchas infecciones respiratorias durante los 2 primeros años, diagnóstico de síndrome de Cartagener, pero después se estabilizaron y fueron normales. Este es otro caso que es muy bonito, que es una LTGA en dextrocardia. Tengo que agradecer a Carlos Guerrero, mi compañero en resonancia y cardiólogo de congénitas de adultos, que hizo esta reconstrucción muy bonita, que tuvo un reparo fisiológico. Entonces la historia de ella es que ella fue corregida cuando era niña, más o menos hacia los 4 años, en Japón.
entonces finalmente por eso se decidió hacer la resonancia, hacer una angiografía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como es una imagen en espejo, este es un ventrículo derecho conectado a la aorta, es un ventrículo derecho que es sistémico, una CIB que se cerró, y acá el ventrículo izquierdo conectado a un tubo, a un conducto, perdón, hacia las arterias pulmonares. Entonces, seguramente esta era una LTGA con atresia pulmonar y en dextrocardia, hígado que estaba central, entonces además tenía el sitio abdominal, y nosotros vemos acá un ventrículo izquierdo unido a la aorta, ventrículo izquierdo unido acá a su conducto, en coronal y en axial. Bueno, y les voy a hablar, este es un estudio muy bonito y muy importante, porque ya que hemos hablado del ETGA en situs inversos, hay que ver cuáles son las diferencias y los resultados. Entonces, este estudio lo hicieron en mayores de 18 años, finalmente eso se hizo en La Paz, en Madrid. 8 adultos con situs inversos y 8 con situs sólidos. ¿Y qué vieron? Que los pacientes con situs inversos tenían menos Epstein-Like y menos bloqueo auriculoventricular. Vieron otros desenlaces clínicos, pero no tenían significancia clínica, pero sí que lo hicieron a través de ecocardiograma, resonancia, estudio Holter, y en algunos les hicieron estudio electrofisiológico. Entonces, ¿qué vieron? Que los pacientes con situs sólidos tenían más arritmias atriales, más insuficiencia tricuspidea, más disfunción del ventrículo derecho, y además son pacientes que hacen más falla cardíaca. Otro de los desenlaces, si ellos estaban libres de trasplante o de algún tipo de admisión en el hospital por falla cardíaca. Entonces se dieron cuenta que a los pacientes con situs inversos les iba mucho mejor. ¿Cuál es la razón? Es una razón anatómica y hay dos teorías. Y es que cuando un paciente está en dextrocardia, el mal alineamiento en el septo interventricular y el septo auricular es menor, ¿sí? Eso hace que la válvula tricuspidea tenga menos anormalidades, tenga menos septum como tal. Y la otra parte anatómica, pues, es el tener el doble nodo. Entonces, ¿qué se vio? Que los pacientes con LTGA en situs inversos tienen mejor pronóstico, menos anomalías en la válvula tricuspidea y menos anomalías de la conducción como tal. Entonces, se vio que estos pacientes que tienen LTGA, que no fueron operados, tienen, digamos, la calidad de vida es mucho menor que los que sí se les hace algo y tienen un defecto leve, además que la capacidad de oxígeno está reducida más o menos entre el 30 y 50%. ¿Por qué? Por la incompetencia cronotrópica y la disfunción ventricular. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Ya sabemos que a los 45 años, con o sin asociaciones cardíacas, hacen disfunción. La insuficiencia tricuspidea, digamos que es uno de los factores pronósticos, el bloqueo auriculoventricular aún más, y si estos pacientes tienen asincronía relacionada con el marcapaso, un tercio de ellos pueden desarrollar arritmias atriales o taquicardias por ventricular. Entonces, para concluir todo esto, como mensajes para llevar a casa y claros, y es que la LTGA es una cardiopatía que es muy compleja, que es muy heterogénea, que no solo es la discordancia, la doble discordancia, sino que además su variabilidad anatómica, hemodinámica es muy alta y pues se asocia a alteraciones de las coronarias y de la conducción eléctrica. Su presentación puede ser variada, es muy raro que sea aislada, las asociaciones más comunes pues son la CIB, la obstrucción del tracto de salida y además alteraciones en la válvula tricuspidea, y la más compleja pues son los que tienen enterotaxia o ventrículo único. En cuanto al diagnóstico fetal, podemos decir que es útil y oportuno, porque como muchas veces hacerlo de forma temprana, como muchas veces solo tenemos pacientes con sospecha, bradicardia sostenida, bloqueo o IROPS, nos podría ayudar haciendo el ecocardiograma fetal. Entonces, esto nos permite Jani, ya parece que tuviste un problema de señal, pero si quieres activa el micrófono, que es que se cerró. No, no hay lío, ya igual había terminado. Lo que les iba a decir es que pues era multifactorial,
dependía sobre todo en el momento en que se hiciera el diagnóstico, las anomalías cardíacas que estuvieran asociadas, las anomalías eléctricas que estuvieran asociadas, la cirugía que se le iba a realizar y sobre todo pues a largo plazo dependiendo si necesitaban intervención o si tenían necesidad de trasplante cardíaco. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, aplausos, fue una presentación excelente y ahora podemos pasar al turno de preguntas. No veo ninguna pregunta en el chat, pero mientras tanto yo le preguntaré a la doctora Peña cómo podemos analizar la insuficiencia tricuspidea con resonancia, pacientes que tienen malas ventanas acústicas o en pacientes más viejos que son más difíciles de ver por eco. Evaluar la insuficiencia tricuspidea en estos pacientes LTGA con resonancia, ¿sí? Sí. Pues bueno, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por phase contrast o por contraste de flujo y además también se puede hacer de manera volumétrica. El problema es que se limita que son dos técnicas diferentes y además en el flujo es que esa válvula tricuspidia tiene un movimiento en el sitio cardíaco de arriba abajo, pues en sístole y en diástole, y esto lo puede hacer más difícil. Entonces, hay una técnica que se llama como valve tracking o es como seguimiento de la válvula, pero es una técnica que es en 4D flow y lo que pasa con esto es que esta puede, digamos que sobrepasar esos límites que tiene el phase contrast o la evaluación volumétrica y hay datos sobre esta forma de hacerlo por 4D flow en los últimos 2 años. Muchas gracias. Yo tengo aquí una pregunta, pero que me mandaron por el WhatsApp, Janilla, de algunos colegas de obstetras de alto riesgo que hacen ecofetal. Querían que como que les resumieras los tips que ellos deben tener en cuenta para sospechar que un feto puede tener una LTGA tanto simple como compleja. Ok, entonces yo creo que primero es la sospecha. Entonces, un feto con bradicardia en tercer trimestre, un bloqueo auriculoventricular que se observe o un hidrops que aparentemente tenga un corazón normal cuando lo vemos, entonces hay que confirmar que no sea una LTGA. Yo creo que hay que iniciar sobre todo por el situs, porque el situs es el que nos da como la pauta para hacer el diagnóstico, que es muy fácil equivocarse con el situs y hacer diagnósticos cerrados de LTGA. Entonces, una cosa es el situs, después a nivel de 4 cámaras, todo lo que yo describí de las válvulas, de las a través de los sweeps para ver bien la relación anatómica. Las pistas es reconfirmar. Entonces, reconfirmar la posición del ventículo en el corto, reconfirmar en eje longitudinal, ver cómo está el ductus, cómo está el arco aórtico, ¿sí? Si no hay ningún tipo de alteración, si además no tiene anomalías cardíacas asociadas, no sé, venaje venoso anómalo. Entonces yo creo que iniciar por la sospecha, tener un situs adecuado, un 4 cámaras, yo creo que esto me da el diagnóstico inicial y después yo tengo el resto de vistas para reconfirmar mi diagnóstico. No sé si ok, gracias. Ahora, bueno, aparecieron unas preguntas en el chat del doctor Sandoval. Quiere saber, Janilla, cuál sería la mejor forma de evaluar los volúmenes ventriculares en los pacientes que por eco parezcan como pequeños para saber si son suficientes como para hacer un reparo biventricular y tomar la mejor decisión quirúrgica en estos casos. Con resonancia. Es por eso que le hacemos resonancia. Y lo que se hace, pues, por método volumétrico, saber, ¿sí? Si son adecuados, si están balanceados y además si esa masa es adecuada para poder, digamos que sostener un reparo anatómico, un switch. Entonces la resonancia efectivamente es la que nos da esa información. Y en aquellos pacientes que tienen L-transposición sin defectos cardíacos asociados,
como cuándo sería recomendable hacer como la primera resonancia, dado que pues lógico, les hacemos el seguimiento con eco, strain, le hacemos sus pruebas de esfuerzo, su parte de seguimiento con Holter, pero como cuándo sería el momento más apropiado para hacer ese primer estudio, teniendo en cuenta que se pudiera hacer como protección de ese ventrículo en caso de que no haya en la ciudad o en el país un equipo que haga doble switch a los pacientes que no tengan anomalías asociadas o que la detección sea un poquito más tardía después de los 10 años de edad. ¿Qué nos podrías decir? Pues doctora, no hay protocolos establecidos para decir, bueno, hagámoslo a tal edad, no como el FALOR, que decimos, bueno, sí, llámalo y hagámoslo resonancia cada 3 años, ¿sí? Yo creo que es una respuesta un poco más, hombre, estos pacientes tienen un seguimiento que tiene que ser cercano, ¿sí? Yo creo que ante la sospecha de disfunción ventricular, insuficiencia tricuspidia, pacientes con anomalías coronarias o bloqueos AB que además estén, digamos, que aumentando su riesgo o que haga que ese ventrículo sea mucho más vulnerable, yo creo que estaría indicada la resonancia, ¿sí? Para tener una resonancia inicial y hacerle un seguimiento. Pero yo creo que la pauta realmente es mucho más ecocardiográfica y clínica también, ¿sí? Pero yo no puedo decir, hagámoselo a los 2 años o a los 3 años, porque no hay algo totalmente establecido. Hanna, Carlos Guerrero, ¿cómo estás, Hanna? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Felicidades, qué bonita charla. Esa pregunta es un poco más para adultos, la verdad, se ha dicho y voy aquí a tirar la cuña. Es que sí, Hanna tiene toda razón, no hay ninguna guía para decir cada cuándo hay que hacer una resonancia en estos pacientes. Nosotros en adultos lo hacemos, o el protocolo de MAD de acá de Montreal es hacerlo. Apenas conocemos el diagnóstico, o sea, le hacemos el eco y la resonancia si se puede, si no tiene marcapasos. Y lo hacemos cada 2 a 3 años la función ventricular, porque como Hanna mostró ahí, el pronóstico de estos pacientes está marcado por la función del ventrículo derecho y especialmente por la disfunción de la válvula AB, porque hay un rango corto de oportunidad de reparar la válvula. Ahora, eso es verdad hasta el momento, pero una de las cosas que hemos venido haciendo con el grupo de intervención es en los pacientes con disfunción del ventrículo sistémico, les ponemos un MitraClip. Ya tenemos 2 pacientes en eso. Y para eso la resonancia también nos ayuda mucho. Entonces, por muchas maneras la resonancia nos ayuda tanto al seguimiento como a la detección. Y nuestro número es cada 2 a 3 años, porque el cambio interino no lo vemos sino hasta 2 a 3 años. Gracias, Carlos. Gracias, Carlitos. Saludos aquí desde su tierrita. No, saludos allá, saludos a la doctora Tiscar y hi, Wadi, I know that you are in the call. Doctora Tiscar, quería preguntarle, en su servicio en Montreal, ¿cuál es la tendencia actual de reparo? ¿Es más anatómico, el fisiológico? ¿Cómo les ha ido? Pues nuestra tendencia es a hacer el reparo anatómico, porque los resultados a largo plazo son mejores. Es una enfermedad, como Hanna ha comentado, que tiene muy baja incidencia y es difícil de sacar estadísticas de un centro único, pero nosotros, como el caso que ya he presentado fue nuestro último caso que tuvimos pues cuando Hanna estaba con nosotros, se hizo una reparación anatómica, porque sabemos que con el tiempo el ventrículo derecho va a fallar, la válvula tricúspide va a tener insuficiencia y el paciente va a acabar con problemas que vamos a tener que rehabilitar el ventrículo izquierdo para hacer el switch doble más tarde o quizás a veces un trasplante de corazón. Entonces, nuestra tendencia es hacer el reparo anatómico. Claro, en pacientes que no tienen anomalías asociadas importantes, es muy difícil decirle a una familia, su hijo está bien ahora mismo, pero le vamos a hacer una operación súper complicada que también puede tener complicaciones. Entonces, esos pacientes es un poco más difícil y yo creo que nadie sabe exactamente qué hacer con estos pacientes y no tenemos, desde luego, en la literatura ninguna respuesta contundente. Pero si hay que entrar en el quirófano,
nuestros cirujanos harán un reparo anatómico. Y en esos pacientes siempre, además de resonancia, también hacen cateterismo, digo, pues por la asociación también con alteraciones de las coronarias y ese tipo de cosas, o sea, solamente con resonancia. Normalmente, como empezamos desde bebés, las ventanas acústicas son muy buenas. Es bastante inusual que no podamos diagnosticar con ecografía la anatomía coronaria. Y si no podemos, la resonancia magnética nos ayuda. Entonces es bastante raro que tengamos que hacer un cateterismo en estos pacientes. Gracias. A ver si hay más preguntas. Ahí encontré una que en caso de hacer doble switch en los pacientes, ¿cuál es el porcentaje de arritmias auriculares a largo plazo? Auriculares a nivel, pero más de adultos, porque de niños... Sí, me imagino. ¿Sí? El porcentaje creo que es del 10%, si no estoy mal, si alguno de adulto me puede corregir, pero creo que las arritmias auriculares es asociado al 10% posoperatorias. Sí, ese es el número que yo tengo en la cabeza, 20%. Gracias. Aquí la última, pues porque ya estamos pasándonos un poquito del tiempo. El doctor Sandoval dice que ¿quién estaría más capacitado para leer y realizar las resonancias? ¿El cardiólogo, el radiólogo o es bueno actuar en equipo? Actuar en equipo totalmente porque... En equipo 100%. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo puedo saber muchas cosas, pero definitivamente Julián es todo el conocimiento de radiología que yo no tengo, ¿no? Técnico, y además él parece cardiólogo. Entonces, creo que siempre el trabajo de equipo va a ser mucho más fructífero y mucho más positivo que para decir, lo puede hacer mejor el radiólogo, lo puede hacer el cardiólogo. Creo que cada uno tiene sus fortalezas y en las debilidades que yo tengo, en las que él tiene, pues nos podemos apoyar. Entonces creo que los dos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta de la doctora Peña. Sí, sin duda en equipo es más fácil y cada uno aporta su grano de arena y tiene su punto de vista y creo que el paciente es el más beneficiado sin duda. Bueno, pues un agradecimiento y una felicitación a Hanna por su brillante exposición, a la doctora Tiscar muchísimas gracias y al doctor Wadi por haber sacado tiempo y dedicar estos minutos para compartir, enseñarnos también un poco de su experiencia. A todos los participantes también muy amables por acompañarnos, interesarse en el tema. Esperamos haberles dado herramientas que les sean de utilidad en el abordaje de estos pacientes que sin duda son muy retadores y pues esperamos que nos acompañen en los futuros eventos que hagamos de la línea cardiovascular y de todas las líneas de la cardio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, un placer. Gracias. Esperamos tenerlos aquí presencialmente cuando pasen. Thank you for the invitation. Congratulations, Hannah. Thank you.